El día de hoy vamos a empezar la segunda parte de este estudio sobre las perfecciones de Dios. Vamos a empezar el tema de las perfecciones que Dios comparte más con nosotros, ¿sí? Y vamos a ver un poco sobre la personalidad, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, pues las perfecciones incomunicables o las perfecciones que Dios comparte menos con nosotros fueron las que estudiamos como en la primera sección. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Lo que fue la espiritualidad, la infinidad, eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia, omnipotencia, independencia, inmutabilidad, la eternidad, la unidad y la perfección. Esas fueron las perfecciones incomunicables o menos comunicables que estudiamos. Y hemos dicho que un ideal de estas perfecciones, ¿sí? Pues es que nos lleven a maravillarnos de nuestro Dios, ¿sí? A que al nosotros conocer estas cosas del ser de Dios, pues esto nos maraville, esto nos llene, nos alegre, si nuestra vida sea deslumbrada, ¿sí? Por cómo es nuestro Dios. Y otra cosa es que decíamos que al ser maravillados por estos atributos de Dios, pues eso entonces, así como en el Salmo, nos lleve pues a darle la gloria y la majestad al Señor, ¿sí? De nada sirve empezar a conocer a Dios si eso no nos lleva a maravillarnos de Él y no nos lleva a honrarle y darle toda la gloria y toda la majestad. Tanto nosotros los humanos como los ángeles, como las criaturas celestiales, entre más conozcamos a Dios, más debe ese conocimiento llevar a amarle, a honrarle, a glorificarle y a darle toda la majestad. Y aunque esos atributos son un poco más difíciles de comprender, ¿sí? Ahora vamos a empezar con una sección que son un poco más fáciles. Y son un poco más fáciles porque digamos que son un poco más aplicables a nosotros y pues de los cuales nosotros compartimos más con el Señor y el Señor está formando más en nosotros, ¿sí? Entonces aquí recordando un poco las perfecciones de Dios, los atributos de Dios son sus características, ¿sí? Diferentes aspectos de su esencia, de su naturaleza, ¿sí? Son características esenciales de su naturaleza, ¿sí? Entonces, y decíamos que pues todos estos atributos, todas estas características son absolutamente perfectas, ¿sí? Por eso es que las denominamos perfecciones de Dios más que atributos. Por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada, Dios no podría ser Dios. Sí, que era pues precisamente cuando veíamos cada una de estas perfecciones incomunicables, pues decíamos que si faltara una de ellas, pues digamos que Dios no podría ser Dios. Y esto nos ayuda a diferenciar a los falsos dioses, ¿sí? A dioses de otras religiones, ¿sí? O a personas, espíritus, demonios que dicen que ellos son Dios, pues bueno, si uno los somete a este examen de las perfecciones de Dios, seguramente les va a faltar algo, ¿sí? O les va a faltar muchísimo, les va a faltar todo, ¿sí? Porque todas estas perfecciones deben estar y entre ellas son completamente íntegras, compatibles, están en armonía. Y las perfecciones comunicables que vamos a ver, pues también no puede faltar ninguna de ellas, porque, no sé, imaginemos un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es eterno, pero pues no tiene misericordia. Sería como raro, ¿cierto? Eso no estaría como en equilibrio, ¿cierto? Un Dios que es infinito, que es espiritual, que también todo lo conoce, todo lo puede, pero resulta que no es amor, no tiene amor, ¿cierto? Sería completamente raro. Generalmente los falsos dioses
ellos se jactan, ¿sí? De que todo lo pueden, de que todo lo saben, ¿sí? De que tienen ciertos atributos muy poderosos, pero muchas veces ellos fallan en estos atributos como el amor, la bondad, la sabiduría, la gracia, bueno, los atributos más comunicables que vamos a ver. Entonces, atributos que Dios comparte más con nosotros, ¿sí? Al reflexionar un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción pues es útil, ¿sí? Mas no es perfecta cuando hablamos de la palabra atributos, ¿cierto? Por eso siempre hablamos de perfección. Eso se debe a que no hay atributo de Dios, esto es muy importante que lo podamos entender, de que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Ya vamos a abundar más esta idea. Y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable, ¿sí? Entonces, digamos, volviéndonos atrás, ¿sí? Digamos, un atributo de los incomunicables es la eternidad, ¿sí? Dios es eterno, de principio a fin, de eternidad a eternidad, ¿sí? Bueno, Él no tiene inicio, pero es una forma de expresarlo. Dios es eterno, ese es un atributo incomunicable, pero podríamos decir que no es completamente incomunicable hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos va a permitir a nosotros disfrutar un poco de la eternidad. O sea, nosotros podríamos decir que al tener vida eterna, vamos a empezar a tener la eternidad, pero desde el día que el Señor nos da vida eterna, ¿cierto? Allí empieza la eternidad para nosotros. De eternidad a eternidad nunca la hemos tenido, entonces por eso se dice que no es, los incomunicables no es que sean completamente incomunicables en cuanto al ser humano, porque participa un poquito. Entonces nosotros participamos un poquito de la espiritualidad porque tenemos espíritu, ¿sí? Vamos a empezar a participar un poquito, no sé, de tener cierto conocimiento, ¿sí? De tener parte en la eternidad, ¿sí? Dios es perfecto, siempre ha sido perfecto. En cambio, nosotros estamos aprendiendo y el Señor nos está transformando para ser perfectos, ¿sí? Entonces, en Dios son completamente estos atributos, ¿sí? Pero en nosotros vamos de a poquito de estos atributos incomunicables, aprendiendo o tomando una porción según el Señor nos permite participar o según el Señor se va formando en nosotros. Bueno, ahora resulta que lo mismo pasa pues con los atributos comunicables, que aunque Dios no los comunica, nos permite participar de ellos, nosotros no los vamos a tomar a tener al 100%, sí, en un mayor grado que los otros que acabamos, que acabamos de ver, de nombrar. Digamos, por ejemplo, la sabiduría de Dios, ¿sí? Ese es un atributo comunicable. Dios, Él es sabio, ¿sí? Y Él nos va a permitir participar de este atributo como es la sabiduría, ¿sí? Pero entonces, obviamente, nosotros nunca seremos tan infinitamente sabios como Dios lo es, ¿sí? Vamos a seguir creciendo cada día más en sabiduría, pero nunca el ser humano llegará a la medida de la sabiduría de Dios. Y aunque este es un atributo que Dios comparte mucho más, ¿sí? Si lo comparamos, no sé, con la omnipotencia, ¿sí? Dios comparte mucho más la sabiduría, ¿sí? Pero entonces igual no va a ser 100% comunicable porque nunca vamos a ser 100% igual de sabios a Dios, ¿cierto? Eso es para tenerlo en cuenta porque recordemos que el enemigo, el diablo siempre quiere engañar a las personas, con que seréis como dioses. El enemigo quiere hacernos pensar que nosotros vamos a ser dioses. ¿Sí? Entonces, no, nosotros vamos a ser omnipotentes, vamos a ser omniscientes, vamos a ser 100% sabios, 100%, bueno, en cualquier atributo, y no porque nunca podremos, ninguna criatura se podrá comparar pues al nivel que Dios tiene en cada una de sus perfecciones.
vamos a llegar hasta cierto grado y muchos de esos grados pues van a ser en la medida en la cual aquí en la tierra nosotros le permitamos al Señor que Él se forme en nosotros, que Él nos enseñe, que Él nos disciplina. Y en la eternidad, cuando estemos con el Señor, con cuerpo glorioso, pues también en cierto grado vamos a seguir conociendo en el Señor, seguramente creciendo en Él, en muchas cosas. ¿Sí? Y entonces, esto aquí también nos habla algo del carácter de Dios que es muy, muy valioso. Y es que a Dios le interesa, en su corazón le interesa mucho más que nosotros, sus hijos, que los seres humanos, abundemos en este tipo de atributos de perfecciones, como la sabiduría, el amor, la bondad, la paz, ¿sí? Que abundemos más en estas, ¿sí? Que en los atributos como la inmutabilidad, como la omnipotencia, la omnisciencia, porque a veces quisiéramos tener un gran poder, pero si no somos de un carácter, de una naturaleza conforme al Señor, solamente haríamos daño con ese poder, ¿sí? No estaríamos en el equilibrio que Dios tiene, que es la diferencia que decíamos con los falsos dioses de la antigüedad, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses nórdicos, los dioses de los indígenas. Cuando uno compara en esos falsos dioses, ¿sí? Que seguramente algunos eran ángeles caídos, algunos eran demonios, algunos eran espíritus que tenían poderes, y claro, sí, seguramente tenían mucho poder, seguramente tenían mucho conocimiento, ¿sí? Y por eso los humanos de esa época los alababan como si fueran dioses, pero ellos fracasaban en ser santos, en ser justos, en ser bondadosos, en ser misericordiosos, ¿cierto? No había ese equilibrio verdadero. Pero en cambio nuestro Dios, que como decíamos, es un Dios que es un solo ser, ¿sí? En tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en ellos sí habita y ha habitado de eternidad a eternidad el equilibrio, ¿sí? De estos atributos también y la relación de todos los atributos. Entonces vamos a darnos cuenta que en la comunión divina que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se van relacionando estos tres no, sino estos dos tipos de atributos, ¿sí? Entonces la comunión en la naturaleza divina comporta, por consiguiente, el capacitarnos para pensar como Dios piensa. Ay, mira, eso es lo que nuestro Dios quiere. Él quiere que con este segundo grupo de atributos que vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros pensemos como Él piensa y que estos atributos crezcan en nosotros para desear como Él desea, para querer las cosas o las personas, ¿sí? Como Él quiere, para amar como Él ama, para actuar como Él actúa. Porque nosotros como humanos que hemos estado en pecado, que nos falta mucho porque Dios se forma en nosotros, sí, aunque Dios nos rescató, nos lavó, lo vistió, nos está restaurando, pues hay una formación precisamente de su santidad, de su pensamiento, de su deseo que se está haciendo en nosotros, ¿sí? Nuestra naturaleza humana, recordemos, es caída y no puede agradar a Dios y no puede hacer las cosas de Dios. Por eso necesitamos que el poder divino y el carácter y la naturaleza de Dios se formen en nosotros para participar en la medida en la cual Dios nos quiere tener. Estas perfecciones que Él ha querido comunicar, estas son las perfecciones que Él ha querido comunicar más, las que nos están revelando y también capacitando. Porque así como nos maravillábamos del primer grupo de Dios, pues al conocer esas también nos vamos a maravillar, vamos a seguir conociendo de Dios y Dios se va a seguir revelando a nosotros. Así como necesitábamos conocer la omnipotencia, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente, que Dios es eterno, infinito, perfecto, el ser humano también necesita conocer, ¿sí? Que Dios es justo, santo, verdadero, misericordioso,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como decíamos, a él le interesa que nosotros conozcamos más esta parte, ¿sí? Y que nosotros nos formemos y nos transformemos cada vez más en este segundo grupo de atributos, ¿sí? Y entonces él va a empezar a revelarse, ¿sí? Entonces, como haciendo esta pequeña introducción, vamos a empezar a ver hoy solamente un atributo. En las otras clases sí vamos a ver también de varios grupos, porque pues bueno, según el Señor nos vaya guiando. Entonces mira este versículo de Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, aquí hay algo que es muy importante, podríamos decir que es muy normal o lógico para nosotros, pero es importante nombrarlo y rescatarlo, porque también es una gran diferencia con los falsos dioses, especialmente con los falsos dioses de hoy en día, cuando existe tanta idolatría. Y es que nosotros tenemos un Dios que dice yo soy, yo te ayudo, yo te digo. O sea, tenemos un Dios que tiene personalidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que nuestro Dios no es una fuerza por allá activa como hoy en día algunos grupos, algunas sectas, algunas falsas religiones quieren decir. Que Dios es como una fuerza que está por ahí en el universo, que va de un lado para otro como sin saber qué hacer, ¿sí? Como si Dios fuera una sustancia impersonal por ahí. No, Dios tiene personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es personal, ¿sí? Y al decir que tiene personalidad, pues estamos diciendo que Él tiene razón, que Él tiene conciencia de sí mismo, de lo que Él es, que Él tiene voluntad, que Él tiene libertad, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces entonces la gente dice, no, repito, no, Dios es una fuerza que está vagando por el universo. No, Dios es la madre naturaleza, ¿sí? Dios es el universo. Y no, porque esas cosas no tienen razón, ¿sí? No tienen conciencia de sí mismo, no tienen una voluntad que expresar, ¿sí? No tienen una libertad para orar, están sujetas a leyes, ¿sí? A leyes naturales. Y Dios, aunque Él es todopoderoso, Él también está sobre las leyes naturales, aunque digamos Él mismo quiera en X o Y casos sujetarse, ¿sí? Aquí un asterisco, estas perfecciones que Dios comparte más con nosotros dan importancia relevante para su personalidad, puesto que lo revelan como un ser racional y moral, ¿cierto? En equilibrio, que interactúa con nosotros como persona y podemos relacionarnos con él como personas, porque nosotros somos personas, ¿no? Entonces, él también hace uso de su personalidad para relacionarse con nosotros. Mira, podemos orar a Él, adorarlo, obedecerlo, amarlo, ¿sí? Y Él también, pues puede hablarnos, puede regocijarse con nosotros, puede amarnos, se puede molestar con nosotros, porque todo eso hace parte de que, pues que Él tiene carácter, Él tiene personalidad, ¿sí? Mira el Salmo 48. El hacer tu voluntad, está hablando el salmista. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ves? Tenemos un Dios que tiene voluntad. Hay personas que adoran a las piedras,
¿sí? Porque las piedras tienen ciertas características supuestamente y tienen ciertos poderes, ciertos equilibrios, pero una piedra no habla, ¿sí? Una piedra no expresa su voluntad, su deseo, su amor, su alegría, su regocijo o su malestar, ¿sí? Una piedra no sabe qué es una piedra, pero en cambio nuestro Dios, ¿sí? Es un Dios que dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios, ¿sí? Esto también descarta a falsos profetas, ¿sí? Que ni siquiera, hay unos que ni se atreven a decir que son Dios porque pues ellos saben que no lo son, y hay otros que son atrevidos y intentan decir que son Dios, pero en realidad claramente no lo son. Pero tenemos un Dios que ve, un Dios que habla, un Dios que escucha, ¿sí? Claramente un Dios que está vivo, pero un Dios entonces que tiene personalidad, un ser racional y moral. Y cada uno de los atributos que nosotros vamos a ir profundizando nos van es a ir revelando la personalidad de Dios. Y eso es importante porque así como uno va conociendo el carácter de los familiares, ¿sí? Carácter de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, qué les gusta, qué no les gusta, cómo es su carácter, cómo les gusta hacer las cosas. Así sabemos que también es con Dios. Parte del plan de Dios, del deseo de Dios, es que nosotros le conozcamos a Él. Y ese conocer nos va a llevar a maravillarnos y ese maravillarnos nos va a llevar a darle toda la honra y la gloria. Y eso también nos va a ir transformando y nos va a ir llevando a obedecerle, a amarle y a que nuestra personalidad también cambie. Muchas veces nuestro carácter y nuestra personalidad no ha cambiado porque no hemos visto cómo es Dios. Cuando el ser humano, que es tan malo, tan vengativo, tan cruel, tan odioso, tan mentiroso, tan pecador, ¿cierto? Tan prepotente, tan soberbio, tan irracional, tan mentiroso. Cuando el ser humano conoce a Dios y él va viendo que Él es justo, que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es paciente, misericordioso, cariñoso, amoroso, recto, ¿sí? Ay, entonces cuando conocemos a Dios, al verle, Él va a ir, por el poder de su Espíritu, nos va a ir transformando. Y muy seguramente en nuestro caminar cristiano, en un caminar cristiano verdadero, honesto, puro, sincero, al pasar el tiempo, ese creyente que hace 10, que hace un día, que hace 5 días, que hace 5 meses, que hace 5 años, conoció al Señor, es un creyente diferente, porque en su caminar ha ido conociendo el carácter, la personalidad de Dios, su voluntad, las razones que tiene Dios para hacer las cosas, ¿sí? La libertad que Dios da, que Él usa para hacer las cosas y nos da a nosotros para hacer las cosas, eso nos va transformando. Y esa es una prueba de un verdadero creyente, ¿sí? Entonces, cuán importante es este punto de la personalidad de Dios, ¿sí? Y también que nuestra personalidad también va a ir cambiando, ¿sí? La personalidad de Dios es perfecta, Él no tiene nada que mejorar, pero nosotros como humanos sí tenemos todo que mejorar, ¿cierto? Y hay que perseverar en eso. Entonces, así como hablábamos de un Dios que, bueno, tiene voluntad, es un Dios que piensa, ¿sí? Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ay, mira qué versículo tan precioso, ¿sí? No tenemos un Dios, por decirlo de cierta forma, que esté en coma, que esté en un shock,
mental, psicológico, no. Un Dios que tiene pensamientos, que razona en su ser, un Dios que medita por medio de su pensamiento, de su racionamiento, entonces Él toma decisiones, la decisión de ayudar, la decisión de liberar. Él toma la decisión de en qué tiempo va a obrar conforme a nuestras peticiones. ¿Sí? Aquí el salmista dice, no te tardes. ¿Sí? Tal vez el salmista pensaba que a veces Dios se tarda, pero bueno, nosotros sabemos que Dios es justo, Él sabe el tiempo para cada cosa. Entonces tenemos un Dios que piensa. Como dice más abajo, tenemos un Dios que decide y elige, ¿cierto? Características de su personalidad. Salmo 47:4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Selah, que es como reflexionar, pensar. Entonces, mira, un Dios que elige, un Dios que tiene la capacidad de decidir, de escoger, ¿sí? Es algo muy importante. Otro punto que nos vamos a dar cuenta en cuanto a la personalidad de Dios es pues que Él también nos va revelando cosas de sí mismo por medio de los nombres que Él tiene, ¿sí? Él a veces, digamos, Él dice Yahvé Rafa porque Él es sanador, ¿sí? Él dice que es Sabaoth, el que lucha, el Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y Él también muchas veces se revela como príncipe, como padre, como pastor, como amigo, como maestro, como rey, como profeta, los diferentes nombres con los cuales Dios se da a conocer también van a revelar cosas de su personalidad, de su carácter, ¿sí? Como que Él es pastor, que cuida sus ovejas, que las apacienta, les da alimento, ¿sí? Que Él es rey, que Él gobierna, que tiene el poder, ¿sí? Que Él lucha en la batalla, en las guerras por su pueblo, ¿sí? La personalidad que en el hombre aparece como imperfecta existe en Dios como infinita percepción, ¿sí? Nosotros estamos en un caminar, en nuestra imperfección estamos en un caminar para ir creciendo en esas percepciones que tenemos de Dios. Vamos a ir creciendo hasta que cada vez Dios se vaya revelando más y más a nosotros, al ser humano. Y entonces aquí hay algo que es muy importante y que debemos practicar y tener en cuenta con las perfecciones comunicables que vamos a ver. Y es que nosotros debemos tratar de imitar los atributos comunicables de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay que imitar el amor de Dios, la justicia, la bondad de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros vemos que Dios tiene personalidad, ¿sí? Él tiene un carácter, pues debemos imitar eso. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y si hay algo que sí debemos seguir, imitar y querer ser es, pues precisamente como nuestro Dios, ¿sí? Tenemos algunos versículos que quise poner ya para como terminar esta parte de la personalidad de Dios, ¿sí? Y es un llamado para recordar lo que no es correcto, ¿sí? En Éxodo 24, Dios juzgando la idolatría dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mira, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y acá dice, otra vez tenemos el yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces miremos que aquí en este versículo el Señor está juzgando la idolatría, ¿no? Porque a veces nosotros exaltamos
Nosotros muchas veces exaltamos todo lo que pareciera que es santo, pareciera que es digno y muchas veces son falsos dioses, ¿sí? Como por lo menos las imágenes, las estatuas, ¿sí? Un problema que tienen varias religiones, ¿sí? Donde ellos dicen, no, es que yo no adoro este cuadro, yo no adoro esta estatua, sino yo estoy adorando al Dios que representa, ¿sí? Más aún así esa actitud es falsa porque igual Dios, él mismo dijo, no te harás imagen ni semejanza, ¿sí? Ni escultura, porque pues eso es completamente falso. Y dice, ni te inclinarás a ellas. Mira, estas son cosas que no tienen personalidad, pero a veces nosotros las tratamos como si fueran personas, ¿sí? De hecho, el Señor también dice en el Salmo 135:16, tienen boca y no hablan, como las esculturas, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas porque no hay vida, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de eso? Mira, pues semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Imagínate, la vida de un supuesto creyente que está adorando imágenes, cuadros, pues se va a volver como estos falsos dioses, dioses sin personalidad, ¿sí? Entonces, cuán diferente es un Dios que habla, un Dios que tiene amor eterno, un Dios que ha traído su misericordia, como dice en Jeremías 31:3, ¿sí? Cuán diferente es un Dios que él dice que me regocijaré en ellos haciéndoles bien. A un Dios vivo, un Dios de carácter. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Este es el Dios verdadero, un Dios que tiene corazón, un Dios que con toda su alma Él ama, que Él se regocija aún con su creación. Un Dios que con amor eterno nos ha amado, un Dios que nos ha acercado a su misericordia. Cosas que los falsos ídolos, que los falsos dioses no pueden hacer y en los cuales nosotros como creyentes debemos guardar pues nuestra dignidad, guardar nuestra santidad y solamente honrar al Señor. ¿Por qué? Porque mira, algo de su personalidad dice que Él es celoso, ¿sí? Pues celoso en el buen sentido, ¿sí? Donde Él no quiere que sus hijos estén en el lugar incorrecto, que las personas que Él ama y desea estén en el lugar incorrecto, haciendo las cosas que no deben hacer, en ese sentido, ¿sí? Un Dios que Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y este yo soy Jehová, tu Dios, siempre vamos a encontrar varios versículos en varios lugares de la palabra. Y recordemos entonces que el Señor Jesús, Él también decía, yo soy. Y claro, en el Señor Jesús es mucho más fácil reconocerlo como persona, sí, pero pues es importante recordar que Él era Dios, que Él es Dios, un Dios que también dice, yo soy la vid verdadera, Él es la vida, ¿sí? De Él fluye la vida, ¿sí? Yo soy el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo, ¿sí? Por su cuerpo, un cuerpo molido por nosotros, por nuestros pecados. Él dice, yo soy la luz que alumbra en las tinieblas, la luz eterna, la vida eterna. ¿Sí? Él dice, yo soy la puerta, la verdadera puerta para entrar a la presencia del Padre, para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? La verdadera puerta, no la puerta que lleva a la perdición como los falsos dioses. Pues mira, yo soy el buen pastor, el pastor que nos está pastoreando, nos está enseñando, nos está guiando, nos está corrigiendo, el pastor que nos cuida, que nos sana, que nos sustenta.
Yo soy la resurrección y la vida. Ay, porque sin el Señor solamente hay muerte y muerte eterna, pero Él dice que Él es la resurrección. ¿Sí? Y nuestro caminar entonces también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas cosas son cosas que solamente Dios podría hacer. Solo Dios puede ser la vida, solo Dios puede ser la verdad, solo Dios puede ser el verdadero camino, solo Dios puede ser la resurrección, solo Dios puede ser el verdadero, el buen pastor. Dios es la única verdadera puerta por la cual debemos entrar y estar, solo es la luz. Entonces mira que el Señor Jesús, Él tiene carácter también, Él también tiene razón de sí mismo, porque hay personas que aún quieren decir que Jesús estaba loco, ¿sí? Que hasta decir eso es una locura, porque se ha demostrado que sobre la tierra Él ha sido la persona más inteligente, más sabia que ha estado en la tierra. Entonces Jesús tiene razón de sí mismo, Él tiene conciencia de sí mismo, Él también tiene voluntad, Él también tiene pensamientos, ¿sí? Él también decide y Él expresa lo que Él es y Él también se revela como Dios, ¿cierto? Pero con el Espíritu Santo también vemos esto, Él también tiene personalidad, ¿sí? En Hechos 13:2 dice, ministrando pues estos al Señor, aquí los hermanos, y ayunando, mira, dijo el Espíritu Santo, ay, el Espíritu Santo, entonces Él también piensa, Él también habla, Él también dice, y Él dice, apartadme, o sea, Él tomó la decisión de escoger a Bernabé y a Saulo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. O sea, el Espíritu Santo, Él también tiene voz y voto, por decirlo así, ¿sí? Él también habla, Él también piensa, planea una obra para la cual Él dice, voy a escoger a tal y a tal persona, los voy a usar para tal obra, ¿sí? Y Él también habla, Él también llama, como en este caso que el Espíritu Santo le habló a los hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, sí, Él habla, como el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo os enseñará, os revelará, os recordará las cosas que yo os he enseñado. ¿Sí? Hay varios versículos, pero en este caso puse este. ¿Sí? En Hechos 15, 28, 29 dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ay, mira. Bueno, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y dan unos requisitos ahí. Pero aquí lo importante es que dice que le pareció bien a los hermanos, ¿sí? Pero sobre todo la decisión que ellos iban a tomar al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo opinó, ¿sí? Sobre este asunto y tomó la decisión de decir, sí, me parece que esto está bien, tomemos esta decisión. Ah, entonces aquí también vemos, ¿sí? Que el Espíritu Santo también tiene razón, ¿sí? También tiene personalidad y muchas veces viendo cómo el Espíritu Santo usaba a los apóstoles, usaba al Señor Jesús, ¿sí? Cómo obraban ellos, nosotros vamos a ver también cosas de la personalidad del Espíritu Santo. Un ejemplo, nosotros nunca, eso es muy importante, nunca encontramos en la palabra, ¿sí? Que el Espíritu Santo estuviera usar a las personas y las tumbara al piso y las pusiera a convulsionar y a que botaran babas por su boca, espuma y que perdieran la razón y la conciencia. No, eso nunca se ve en la palabra, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo, él trata con respeto y con delicadeza a los hijos de Dios, ¿sí? A nuestros cuerpos, que son templo precisamente del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es delicado, él es respetuoso, ¿sí? Él no, por eso esas sectas que vemos, esas falsas doctrinas donde supuestamente el Espíritu Santo va a orar y tumba a las personas y convulsionan y hacen de todo, eso es falso.
De hecho, antes por la palabra vemos que los que hacen eso son los espíritus malignos y los demonios. Ellos sí, al poseer una persona, hacen que la persona se golpee a sí mismo, se haga daño, se tire al piso, pierda la conciencia de sí mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cómo obra el Espíritu Santo cuando vamos estudiando la palabra. Y cada vez que vemos cómo el Espíritu Santo usaba a los apóstoles, a los maestros, ¿sí? Cómo obraba con el Señor Jesús, vamos a ir viendo cosas también de la personalidad de Él, pues que hace parte de la personalidad de Dios, que hace parte de la personalidad del Señor Jesús. Eso es muy, muy importante, porque repito, entre más conozcamos la personalidad de nuestro Dios, vamos a poder diferenciar también una falsa doctrina, o un falso profeta, un falso maestro, un falso predicador, ¿sí? También, porque al ver lo verdadero vamos a reconocer qué es lo falso. A ver el verdadero amor, la verdadera justicia, la verdadera misericordia, vamos a poder distinguir, ¿sí? Un amor con mala conciencia, una fe que podría ser fingida, ¿sí? Un corazón que podría ser malo. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo que pues nuestro Dios es el verdadero y no hay nada, nada comparado a Él, ¿sí? Ni siquiera los falsos dioses de hoy en día, ni los falsos dioses de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, bueno, mis hermanos, eso era lo que hoy, cortamente, muy rápido, íbamos a ver un poco sobre lo que es este atributo de lo que es la personalidad de Dios, ¿sí? Y cuán importante es que también nosotros, pues, que somos personas, también tenemos personalidad, se va a ir formando conforme al carácter de Dios, a su santidad, a su amor, su verdad, a su justicia. Y eso también nos enseña a filtrar un poco lo que no es verdadero, lo que no es santo, lo que no está conforme al carácter y poder al poder de Dios. Y enseñarnos con humildad que pues nosotros debemos menguar para que el Señor crezca. ¿Sí? Y que al pasar el tiempo y al pasar el tiempo estas perfecciones comunicables deben crecer y abundar en nosotros para que nuestra vida de servicio al Señor sea cada vez mayor, cada vez más santa, más pura, más llena del conocimiento y de la gracia del Señor, y el Señor se agrade más en nosotros, ¿sí? Y nosotros podamos obrar y hacer aquellas obras que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces nosotros no estamos obrando ni haciendo las obras que el Señor quiere que hagamos porque no hemos conocido la personalidad del carácter de Dios y porque tampoco nos hemos dejado transformar, ¿sí? Y no nos hemos, ¿cómo lo digo? No nos hemos dejado nosotros mismos entrar por la puerta, ¿sí? Caminar por el camino que es el Señor y dejarnos pastorear por Él. Un Dios que dice, yo soy, ¿sí? Muy diferente a los falsos dioses. Entonces, bueno, mis hermanos, esto era por hoy. Un abrazo, muchas, muchas bendiciones. Ya estamos sobre la hora. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu luz, tu gracia, tu verdad, por tu poder, por la revelación, Señor, que tú das de ti mismo a nosotros y por lo que tú estás formando en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, queremos ser guiados, queremos ser transformados conforme a ti, honrarte, bendecirte, servirte en todas las cosas, en toda pureza, en toda santidad, con tu amor, no con el nuestro, con tu sabiduría, no con la nuestra, con tu justicia, no con nuestra justicia. Gracias por este tiempo, te honramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, mis hermanos, una feliz noche. Alexa, Livia, Santi, Señor los bendiga.